los bendigas al entrar, al sentar y al levantar, Así es, que sea un viaje de bendición, así es, Señor. que pongas a las personas adecuadas en caso de que requieran Así es, ayuda, Señor. auxilio. Y Señor, te pido, Señor, que así como los llevas con paz, con amor y con tranquilidad, los regreses de la regreses, misma Señor. manera y aún con Así es, bendición Señor. sobreabundante. Así Te es, damos ya Padre. gracias por sus vidas, los bendecimos En el nombre en de el poderoso Jesús. nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Amén, amén. ¡Yujú! Aleluya. Gracias, amor. Amén. Muy bien. Solo le recuerdo así rápidamente nuestros servicios que usted ya conoce, pero igual vamos a recordarlos. Tenemos este servicio de miércoles, 7 de la tarde, que es de muchísima bendición. Estamos estudiando la Biblia y estamos estudiando en esta etapa Primera de Samuel. Ahorita usted se va a dar cuenta, hoy nos toca leer el capítulo 14 y 15. Bueno, vamos a ver si alcanzamos el 14 está larguito, pero vamos a tratar de abarcarlo 14 y 15. Entonces, qué bueno que está usted aquí, porque los de miércoles se van al cielo. Usted lo dirá de broma, pero yo le digo que los de miércoles se van al cielo porque es la gente que busca más, que quiere más, que no se conforma nada más de ser cada 8. ¿Sí sabe qué es cada 8? De cada 8 días. Entonces es la gente que busca más del Señor, entonces pues es la que segurito se va a ir al cielo. El jueves, a partir del próximo jueves, mañana no, el próximo jueves, en la mañana a mediodía creo que va a ser la inauguración del Mundial. Pero a las 7:30, vamos a iniciar Ruta 832. Iniciamos próximo jueves 11 de junio. ¿Mande? Sí, va a ser la nueva temporada, el nuevo programa Ruta 832, lo que tal vez alguien de ustedes conoció como Celebremos la Recuperación. Empezamos el jueves 11 de junio, 7:30 de la tarde. No se lo pierda, recuerde que es un programa para ser libre. Puede ser libre de adicciones, pero también estamos trabajando mucho con las cuestiones emocionales, para ser libre emocionalmente, para que usted no esté atado, para que usted pueda ser verdaderamente libre. ¿Y por qué se llama Ruta 832? Porque Juan 8:32 dice que la verdad nos va a hacer libres. Pero ojo, nos quedamos nada más con esa parte. Y más adelante dice el Señor que nos va a hacer libres el permanecer en la verdad. Y luego termina llegando a 8:36, donde dice que cuando nosotros recibimos la verdad para ser libres, permanecemos en esa verdad. En el 8:32, en el 8:36 dice que el Hijo, o sea Jesucristo mismo, nos va a hacer libres. Así que no se lo pierda. Jueves 7:30 y los viernes 7:30 también el Ministerio de Hombres de Reino. Cada vez se está poniendo más padre. Este próximo viernes nos toca viernes social. Aunque déjeme le digo algo, ya casi todos los viernes son sociales porque llegan los hermanos con tamales, hasta con lechuga llegan, entonces se pone muy bueno. No, pues es que devoran los hermanos, pastora. Los hermanos devoran. Apenas uno agarra el segundo tamal y todos así. Entonces ya se detiene uno un poquito. Entonces viernes 7:30. Viernes 7:30, Hombres de Reino. Luego, domingos 11 de la mañana, ya lo sabe, 11 de la mañana, servicio general. No se lo pierda, siempre es de muchísima bendición. Y martes 6 de la tarde, mujeres. Y también se pone muy padre. Últimamente andan como que yo las veo a dieta, porque al principio como que también comían así abundantemente y ahora las veo así como que nada más una galletita y ya. Una galletita y ya. O sea,
Por eso yo a veces ya no vengo, porque digo, no, pues no, ya no hay comida. Entonces, martes, 6 de la tarde, mujeres. Muy bien, y ahora sí, vamos a la palabra. Busque por ahí, si se da cuenta, ya tenemos un par de semanas que tuvimos un percance con el proyector. Ya espero que para el domingo tengamos un reemplazo. Entonces, por lo pronto, abra su Biblia. Primera de Samuel, capítulo 14. Ahí en esa lectura vamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, porque en todo, Señor, nos traes dirección, en todo, Señor, nos traes principios de reino que tú buscas que todos y cada uno de nosotros podamos llevar a la práctica. Muéstranos, Señor, y ayúdanos a llevar cada uno de estos principios a la práctica y acercarnos cada vez más a ti. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a un capítulo medular en el reinado de Saúl. Si usted recuerda, nos ha estado siguiendo los miércoles, usted debe recordar que estuvimos estudiando el libro de Jueces. Libro de Jueces es un libro donde el Señor levantaba a un caudillo, a un líder, a un juez, por eso se llama así el libro, y ayudaba a que el pueblo saliera adelante de alguna situación en la que estuviera viviendo, ya sea de esclavitud, ya sea de guerra, ya sea de algún conflicto en el que vivía. Y el Señor mandaba a esa persona, que mandaba el Espíritu de Dios sobre esa persona, lo dotaba de ciertas cualidades especiales y sacaba al pueblo adelante. El problema es que el pueblo regresaba al Señor, se volvía a rendir al Señor, pasaba una o dos generaciones y nuevamente al agujero. ¿Por qué? Porque no se seguía enseñando acerca del Señor. Y esa es una constante que usted ve durante todo el libro de Jueces. Llegamos al final del libro de Jueces y nos da un versículo final y dice que durante esta etapa cada quien hacía como cada quien le parecía. En otras palabras, hacían lo que les daba su gana. Así resume el Señor el libro de Jueces. Pero luego llegamos a Samuel, primera de Samuel. Nos encontramos con la historia de Ana, primeramente, una mujer que era estéril, pero luego hace pacto con el Señor y le dice que si le da la posibilidad de ser madre, de tener un hijo, ese hijo lo iba a consagrar al Señor. Y de esa manera es que el Señor se acuerda de ella, porque así dice la Escritura, se acuerda el Señor de Ana y le da un hijo. La consagración de este niño iba a ser un nazareo, y desde el momento del destete, que un destete en aquella época era alrededor de los 3 o 4 años, ya lo entregaban al templo para que se dedicara a servir al Señor. Esto no se queda así, sino que Ana y su esposo Alcana, el Señor les da más hijos. Entonces restituye aquello que el Señor les dio. Este embarazo de Ana es un embarazo muy especial porque el Señor buscaba a alguien que estuviera consagrado a Él, que fuera el último juez, porque a partir de este último juez iba a tener la labor de hacer una transición que el Señor ya tenía preparada, aunque la Escritura lo tiene ahí un poquito escondido, pero ya tenía lista una transición de tener jueces a pasar a tener un reinado. Un reinado porque el pueblo quería tener un rey como las demás naciones, así lo decía. Samuel, que es este niño que al crecer se convierte en el profeta de Israel, es este último juez de esta época de jueces, y se siente decepcionado de que el pueblo pida un rey. A lo que va y le presenta la situación a Dios, y Dios le dice, mira, tú, se lo va a parafrasear en palabras modernas, tú no te agüites. A ti no es al que están despreciando, ¿me están despreciando? A mí. Entonces Samuel dice, bueno, está bien, vamos a escoger un rey como el pueblo lo quiere. Entonces Samuel les termina escogiendo a un Peña Nieto.
Le voy a decir por qué, o sea, suena de risa, pero le voy a decir por qué. Porque es la expectativa humana. El Señor termina escogiendo a un hombre que es alto, más alto que los demás, que es fuerte, que en apariencia es muy guapo, porque el ser humano normalmente nos dejamos ir o nos guiamos con la cuestión de las apariencias. Entonces, por eso le digo, es que la realidad, si usted conoce un poquito de política, mucha gente dice que Peña Nieto ganó las elecciones porque era guapo. Entonces, así fue como escogieron también a Saúl. Saúl es un hombre alto, es un hombre guapo, es un hombre que reunía todas las cualidades visuales para ser rey. Y esa es la manera en que lo escogen. Ya en este capítulo 14 vamos a empezar a ver un contraste. Vamos a empezar a ver un contraste entre Saúl y su hijo Jonatán. Fíjese qué interesante. Saúl y su hijo Jonatán. ¿Por qué? Porque mientras Saúl estaba trabajando en su reinado, pero que al mismo tiempo trabajaba de alguna manera en desobediencia, Jonatán empieza a trabajar con fe. Jonatán tenía valores más firmes y más estables en el Señor, valores de reino o principios de reino más firmes en el Señor que el mismísimo Saúl. Saúl se empieza a perder en esta situación. Entonces en este capítulo 14 vamos a ver la diferencia entre un líder que camina por fe, que es Jonatán o Jonatán, y uno que sigue caminando por vista y con legalismo, que es Saúl. Y dice así, versículo primero, capítulo 14, 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, fue en secreto. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, ¿se acuerda de Icabod? Hijo de Fines, hijo de Elí. ¿Se acuerda de Icabod? También esto lo vimos al inicio del libro de Samuel, porque llega una profecía para Elí, que era el sacerdote, donde le dicen que por la maldad de sus hijos y él por no ser estorbo para sus hijos, el Señor estaba molesto con ellos y el Señor iba a acabar con toda su descendencia. En un solo día el Señor acaba con los dos hijos de Elí, entre ellos Finés y Oni, si mal no recuerdo el otro nombre, acaba con Elí también. Y en el momento que se entera la esposa de Finés que habían muerto en esa batalla y que había muerto también su suegro, en eso se le viene el chamaco y da a luz a este hijo, y este hijo le pone Icabod, que significa que están fuera de la gracia de Dios. Aquí este versículo 3 nos presenta a Ahitob, que es hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo. Llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Jonatán, como lo vimos, decide actuar solo, se va en secreto, únicamente se lleva a su paje, mientras que Saúl se quedaba ahí resguardado y el sacerdote que le servía a Saúl es Ahías. Saúl se encuentra de alguna manera paralizado, se esconde bajo la sombra de un árbol, lo que nos muestra su falta de visión espiritual. Por eso él estaba ahí resguardado, él no se quería mover. El contexto en el que se encuentran es que están a punto de entrar en una guerra feroz con los filisteos y Saúl no encuentra qué hacer, no haya cómo hacerlo. Por eso él está ahí paralizado. Mientras tanto, Jonatán, en cambio, entiende que el reino de Dios no va a avanzar si nos quedamos pasivos. Este es un principio de reino, hermanos. Si nos quedamos pasivos, si nos quedamos en nuestra silla, si nos quedamos en nuestro confort, el reino de Dios no va a avanzar.
No vamos a traer más gente a la iglesia, no vamos a evangelizar más gente. Necesitamos actuar así como lo estaba haciendo Jonatán. Mientras que Saúl buscaba meramente un confort físico y una validación religiosa, por eso tenía al sacerdote ahí sirviéndole. Pensaba que de esa manera él estaba cerca de Dios, siendo que lo que Dios esperaba era que el reino avanzara. ¿Sí? Jonatán sí estaba buscando esa manifestación de parte de Dios. Dice en el versículo 4, entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Se fija? Ya desde aquí Jonatán entendía que esos hombres no tenían pacto con Dios. Tenemos que ver con claridad que cuando se refieren a alguien incircunciso, ellos están hablando de alguien que no tiene una relación con Dios, un pacto con Dios. ¿Sí? Lo mismo hace David, que próximamente lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Cuando David se enfrenta a Goliat, dice, o sea, ¿cómo le tienen miedo a este incircunciso? Se fija, tenía el mismo corazón, tenía esa misma entendimiento de reino que tenía Jonatán. Entonces le dice, quizá haga algo Jehová por nosotros, tal vez el Señor nos va a ayudar. Pues no es difícil para Jehová salvar a muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Fíjese qué bonito, porque Jonatán le está mostrando esa fe auténtica que él tenía por Dios y que aún y en esos obstáculos geográficos, por eso nos detalla esos acantilados, porque era un problema cruzar por ahí, no era algo fácil, pero aún con esos obstáculos geográficos y también numéricos del pueblo contrario, Jonatán pronuncia una verdad fundamental. ¿Y cuál es esa verdad fundamental? Dios no está limitado a los recursos humanos. Dios no está limitado a nosotros. Dios puede hacer grandes cosas. Lo que puede ser una limitante para nosotros puede ser algo grande que el Señor está pensando hacer con nosotros. Cuando nosotros nos alineamos a la agenda de Dios, la aritmética humana no importa. Por eso lo importante no es llenar sillas, lo importante es que cada uno de ustedes madure en la fe, que puedan crecer en un entendimiento, en una relación con Dios. El paje de Jonatán muestra esa sumisión bíblica hacia un líder. Esa sumisión bíblica es lo que todos debemos de entender hacia un líder que tengamos en algún ministerio. Que si ese líder nos está mostrando que camina con fe, tenemos que confiar en esa instrucción. Así es como tenemos que caminar. Dijo entonces Jonatán en el 8, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Recuerda que en el capítulo anterior veíamos que mucho del pueblo hebreo fue a esconderse porque tenían miedo de esa guerra con los filisteos. Por eso aquí los mismos filisteos se están tratando de burlar de ellos. Mira, ya están saliendo de su escondite. Eso es a lo que se refiere. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas. Dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado
en manos de Israel. O sea, le dieron exactamente la frase que él le había dicho a su paje, que sería la señal que el Señor se los iba a entregar. Así, le pide una señal y esa señal es enviada por los filisteos. Subió entonces Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras de él su paje de armas. A los que caían delante de Jonatán y su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esa primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, con 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Con esto podemos ver que el Señor los estaba respaldando. El Señor generó ese pánico y todo el campamento enemigo empezó a tener miedo. Ahora, Jonatán buscaba esa afirmación de parte de Dios y Dios se la dio. Dios se la mostró. Esto demuestra que la fe está en los pies, hermanos. Ya ve que yo siempre le digo, la fe está en los pies. ¿Qué significa? Que sí tenemos fe, pero también tenemos que movernos, tenemos que accionar, tenemos que caminar. De esta manera, Jonatán muestra con su esfuerzo físico y su valentía que el Señor estaba de su lado. Cuando nosotros damos ese paso de obediencia, Dios interviene con lo sobrenatural. Por eso el terremoto y el pánico que nos dice el versículo 15 son esa respuesta de Dios a ese movimiento de fe que inició Jonatán. Dios mueve la tierra a favor de sus hijos. Versículo 16 dice: y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo de gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. O sea, el Señor generó esa confusión y los mismos filisteos estaban peleando unos contra otros. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, habían venido con ellos de sus alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Dije, no, pues ya van corriendo, pues aquí, de aquí soy, ¿verdad? Dije, ahora para luego es tarde. Ahora sí iban todos muy valientes, ¿verdad? Tras de ellos. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Híjole, aquí se pone bien interesante, porque Saúl primeramente ve el desorden que está sucediendo, pasa lista, ve que falta Jonatán y su paje, manda a traer el arca, pero le dice: no, espérate, vamos a esperar tantito porque algo está pasando allá. Saúl
utiliza la religión de manera utilitaria. O sea, ya lo habíamos visto en unos capítulos anteriores, que mucho del pueblo de Israel no entendían bien a bien el poder de Dios y pensaban que la mera presencia del arca era lo que les iba a dar la victoria. Luego también aprendimos y hemos visto que no es la presencia del arca, sino es la obediencia que tenemos nosotros a Dios. El arca puede ser un instrumento para nosotros trabajar en esa obediencia, para someternos a esa obediencia, pero no es la obediencia, no es lo que nos va a dar la presencia de Dios. Le voy a poner este ejemplo. Es como mucha gente que piensa que si trae una cruz ahí en el espejo del carro, ya no le va a pasar nada. Un detente, ¿verdad? O sea, no es así. O sea, las cuestiones así religiosas no son amuletos o no se pueden usar de amuletos. Realmente lo que necesitamos ser es ser obedientes al Señor, ¿sí? Así que Jehová le da la victoria a Israel ese día, pero la victoria le pertenece a el Señor. Obviamente esta victoria le pertenece al Señor, pero fue iniciada o impulsada por medio de la fe de Jonatán. Si él no hubiese tenido esa fe de iniciar esa batalla, el Señor no hubiera intervenido, los hubiera dejado ahí. No fue tampoco estrategia de Saúl, fue una iniciativa de Jonatán. Ahora, en el versículo 24 vemos que Saúl impone un juramento imprudente. ¿Por qué es un juramento imprudente? Porque cuando está el pueblo en batalla, en guerra, el pueblo tiene que estar fortalecido. No lo podemos debilitar pidiéndoles un ayuno. ¿Sí me estoy explicando? No podemos pedirle al pueblo que se meta en un ayuno cuando estamos en guerra, cuando estamos en batalla, cuando lo que necesitamos es gente que esté firme, fuerte y que pueda blandir su espada. ¿Y qué es blandir su espada? Pues que sepa de la palabra de Dios. Cuando usted no come, y usted lo sabe, porque todos de alguna manera lo sabemos, lo hemos visto en alguna información, muchos niños no aprenden lo necesario o lo adecuado en la escuela cuando llegan sin desayunar o cuando no han comido. ¿Sabe por qué? Porque el cerebro no tiene los nutrientes necesarios para poder aprender, para poder retener. Lo mismo sucede si usted envía un ejército sin comer. Por eso esto que hizo Saúl fue algo imprudente, porque estaba su ejército en guerra y los hizo estar en ayuno hasta que él, porque no era venganza de Dios, dice hasta que yo venga a mi enemigo, o sea, él, o sea, por sus pistolas, ni siquiera tomó en cuenta a Dios. Fue un ayuno forzado, un ayuno que no fue espiritual. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando se llama a un ayuno. Se llama un ayuno para cuestiones especiales, para cuestiones específicas y para cuestiones espirituales. No se llama a un ayuno por cualquier cosa o por cualquier razón, ¿sí? Y mucho menos si sabemos que vamos a entrar en batalla, ¿sí? Entonces, los ayunos, mucha gente los usa de manera de legalismo, o vaya, los maneja con un legalismo que termina siendo imprudente. Continúa y sigue diciendo, 25, y todo el pueblo llegó a un bosque. Todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento de Saúl. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Fíjese la importancia de recibir alimento.
Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esa miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿cómo se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? O sea, si hubieran ustedes comido, todavía esto hubiera estado más fácil. Pero como no se alimentaron, bueno, pues se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Sigue diciendo, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, pues claro que sí, no había comido, estaban sin comer. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros y degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Esto es bien interesante porque el pueblo de Israel tiene el mandato de que no pueden comer sangre. Entonces, cada vez que se sacrificaba un animal o cada vez que iban a comer de un animal, lo dejaban colgado una cierta cantidad de horas para que el cuerpo drenara toda esa sangre. Y aquí, como tenían mucha hambre, pues se da cuenta que como iban llegando las chuletas, así se las iban comiendo. No caían del asador a la mesa para cuando ya las estaban arrebatando. Digo, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Pero básicamente eso fue lo que hicieron. Comieron rápidamente, no permitieron que se desangraran los cuerpos. Le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con sangre. Ya ve que le digo que nunca falta un chismoso. Nunca falta un chismoso. Y él dijo, vosotros haber prevaricado, robadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcís por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí. Y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca, aquella noche, y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar, el primero que edificó a Jehová, el primerito. El pueblo estaba cansado, en ayunas, y obviamente no se esperó a hacer las cosas bien y empezó a pecar comiendo esa carne que todavía estaba ensangrentada. Saúl lo detiene todo, edifica un altar, porque para poder tener un altar tenía que haber una piedra o varias piedras grandes, y ahí es donde se derramaba la sangre. Esa era la característica de un altar a Jehová. Pero todo esto sucedió y el pueblo empezó a pecar por una mala decisión de Saúl, que los mandó a la guerra sin comer. Entonces el pueblo pues perdió la razón, por decirlo así, y ya lo único que necesitaban, lo único que querían era comer. Saúl intenta corregir esta situación, levanta un altar, pero pues tenemos que saber que la raíz del problema era el liderazgo equivocado, erróneo de Saúl. O sea, todo lo que generó esto fue ese liderazgo que no era un buen liderazgo. Así, de esa manera. Sigue diciendo, dijo Saúl, versículo 36, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego al sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel?
mas Jehová no le dio respuesta aquel día. ¿Cómo es que se consultaba al Señor en aquel tiempo? El sacerdote utilizaba un vestuario especial que se llama efod. Ya lo habíamos visto también anteriormente, ¿recuerda? El efod, al final del efod se manejaban dos piedras preciosas. Había dos piedras preciosas. Y cuando se le hacían preguntas específicas a Dios, así como estas que hizo Saúl, la piedra, había una piedra que representaba el sí y una piedra que representaba el no. Cuando se le hacían preguntas específicas a Dios, ¿se iluminaba la piedra del sí o se iluminaba la piedra del no? Así era como el Señor les contestaba. En esta ocasión, el Señor no les dio nada de respuesta. Por eso dice la palabra que el Señor no respondió. Entonces dijo Saúl, 38, venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien lo respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. O sea, nomás porque me comí tantita miel, ¿me vas a matar? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Ya ven, ahí sí se aplicaba disciplina. No se crean. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? O sea, el que nos dio la victoria va a morir. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Fíjese aquí qué interesante. Saúl consulta a Dios y le pregunta si debe de perseguir a los filisteos. Pero Dios se queda callado, no responde. Entonces echa suertes para encontrar al culpable. Y esas suertes finalmente caen sobre Jonatán. Saúl está, no tanto, hija. Saúl está a punto y está dispuesto de matar a Jonatán, pero el pueblo interviene y lo rescata. Esto significa que el silencio de Dios fue una advertencia para Saúl, pero él malinterpretó esa falta de respuesta de Dios. Vamos a esperar tantito. Gloria a Dios por eso. Ahí va, ahí va. Ciérrele ahí arriba.
Bueno, ahí como que bajó poquito. No, ya no. Muy bien, vamos a ver si no se vuelve a poner fuerte. El silencio del Señor fue para que Saúl entendiera la situación. Pero Saúl no quiso entender porque se encontraba cegado por su orgullo y por ese voto que hizo que el pueblo hiciera. Se encontraba en un punto en el que estaba dispuesto a sacrificar a Jonatán, que era el instrumento que Dios había usado. Entonces el pueblo demuestra que tenían más discernimiento ellos, el pueblo, que Saúl. El pueblo reconoce que Dios utilizó a Jonatán, mientras que Saúl estaba tan ofuscado que no lo quiso entender. ¿Sí? Pausa otra vez. Mira. Ya le está lloviendo ahí, hermano. Muy bien. Sígame ahí con su Biblia. 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos los enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y donde quiera que se movía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de malo de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los hombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner,
fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Aquí podemos ver la actividad militar de Saúl y cómo empezó a hacer guerra con todos los pueblos de su alrededor. Y aunque Saúl tuvo éxito militar, no tuvo éxito interno y espiritual, porque él estaba edificando un reino humano y no un reino de Dios. Entonces, no estaba caminando para trabajar en el propósito de Dios, sino trabajaba y caminaba para su propio beneficio. ¿Sí? Quise terminar el capítulo 14 en lo que esperamos tantito. Aquí otra pausa más. Mira, iba bajando ya. Ahí va bajando, gracias a Dios. Capítulo 15. Mire, ahí está ya. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por dejarnos terminar. Capítulo 15. Este capítulo es un capítulo de transición. Un capítulo entre la historia de la redención del pueblo de Israel y un capítulo donde Dios examina el corazón de Saúl. Y obviamente al examinar Dios el corazón de Saúl, pues Saúl reprueba. Truena el examen, vamos a decirlo así. Reprueba el examen. Y si usted tiene esas Biblias que nos dan los subtítulos por ahí en los capítulos, el capítulo 15 usted va a ver que dice: Saúl desobedece y es desechado. ¿Sí? Entonces por eso le digo que es un capítulo de transición. Y dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. O sea, Jehová me mandó para que te diera esta unción, pero ahora ahí te va lo que te manda a decir. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, o sea, le manda una instrucción: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Ojo con esto, fíjese. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Ojo, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, acaba con todo. Gracias, más bien fue todos, pero gracias. Así que Samuel le trae este mensaje a Saúl de parte del Señor y le dice que lo va a enviar a que castigue a Amalec. Realmente esta es una especie de examen, otro examen más que le está poniendo el Señor a Saúl. Y le dice: tienes que destruir a Amalec, porque cuando salió el pueblo de Egipto y que íbamos a pasar por ahí por donde estaba Amalec, los amalecitas, pues no nos dieron chance y se portaron bien gachos. Fueron bien mala onda. Entonces, siempre podemos ver que Amalec representa en la Escritura toda esa maldad. En el Nuevo Testamento también, cuando hablamos de Amalec, hablamos de carne, de todo lo que representa al mundo, de todo lo que no permite el avance del reino de Dios. Espiritualmente eso representa a Amalec. El juicio de parte de Dios, el juicio divino de parte de Dios para Amalec es severo. Si se da cuenta, es severo.
porque tenía que acabar con todo, o sea, prácticamente tenía que acabar con ese pueblo, con esa cultura, con todos, con toda descendencia. O sea, tenía que acabar con todo lo que Amalek, a todo lo que Amalek se referiría. ¿Sí? Entonces, este era un examen muy importante para Saúl, porque para el reino de Dios, ojo, para el reino de Dios, la obediencia es vital. Y es algo que tenemos que entender en nuestra época moderna. La obediencia es vital. Por eso tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos mantener pecados ocultos, no podemos mantener situaciones ocultas en nuestra vida. Dar una cara de una manera aquí y otra diferente en otro lado. Es muy importante la obediencia para el Señor. ¿Sí? Entonces le dice, ¿vas a acabar? Con todo. Versículo 4, Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Talaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas hasta Avila, hasta llegar a Sur, o Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó, ojo con esto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí se pone bien interesante. Saúl reúne al ejército, le advierte a los ceneos, le dice, háganse para allá, muévanse porque aquí se va a poner feo el asunto. Derrota a los amalecitas, sin embargo le perdona la vida a Agag, a lo mejor del ganado, y destruyeron solo lo que no les gustó. O sea, nada más lo que dijeron, este no, eso tíralo. Mañana pasa la basura, hombre, échalo al bote. Eso fue lo único que se desecharon. Todo lo que vieron bonito, gordito, ganado, cuidado, todo eso lo mantuvieron. Ahora, ¿usted se acuerda de la historia de Esther? Del libro de Esther. ¿Quién cree que era el malo en la historia de Esther? ¿Se acuerdan del nombre del malo? ¿Quién era el que quería destruir a Esther y a su pueblo? ¿No han leído Esther? ¿Cómo en las reuniones de mujeres sí contestan ahí la lotería y ahorita no se lo saben? Amán, ¿se acuerdan de Amán? Amán es amalecita. Es el villano de la película de Esther. Amán es amalecita. ¿Por qué cree que Dios quería que acabaran con todo lo que a Amalek se refiere? Porque iba a evitar problemas a futuro. Cuando usted, o sea, por eso le hago esta observación, cuando usted no obedece a Dios en algo que le está mandando hoy, está generando un problema para sus futuras generaciones el día de mañana, por su desobediencia. Si Saúl hubiera destruido a todos los amalecitas, la vida de Esther hubiera sido diferente. O de Mardoqueo no hubiera sufrido tanto, pobre Mardoqueo. ¿Sí me estoy explicando? Es vital la obediencia para Dios.
La obediencia, cuando es obediencia parcial, cuando es obediencia a medias, a los ojos de Dios es desobediencia. O sea, no existe eso de que, ay, más o menos, ay, voy poco a poco, porque pues ya saben que, o sea, voy poco. No, eso es desobediencia. Saúl aplicó su propio filtro cultural y económico a ese mandato que le había dado Dios. ¿Qué quiere decir? Que a los ojos de Saúl, pues él perdonó lo que él pensó que estaba bien y estaba mal. Pero esa no era la instrucción de Dios. Cuando tú malinterpretas la palabra de Dios y la pasas por tu filtro, estás desobedeciendo a Dios. Y mire que yo he conocido gente que dice, no, es que el libro tal ya no se usa porque en los tiempos modernos ya no es así. No, mentira. Mentira. Está anulando la palabra de Dios, está siendo desobediente a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces estaba Saúl usando su propia teología, no hizo caso a la instrucción de Dios. Sigue diciendo, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa, fíjese cómo dice, me pesa, dice el Señor, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, se ha puesto en mi contra y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, o sea, pues se agüitó el Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel, o sea, no durmió. Toda la noche estuvo orando y luego se madrugó, no durmió. Luego Samuel, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues, bueno, vamos a detenernos ahí. Dios le dice a Samuel que le pesa haber puesto a Saúl, porque se ha vuelto en contra de él. Samuel clama a Jehová y va al encuentro de Saúl. Pero para cuando ya va Samuel a hablar con Saúl, como Saúl ya había tenido unas victorias muy buenas, usted recordará que hizo guerra con todos sus vecinos, entonces ya Saúl se estaba haciendo un monumento. Ya estaba ahí, ya se había hecho una estatua, ya se había hecho una estatua. Y en eso llega Samuel. El dolor que tenía Dios se lo transmitió a Samuel, por eso Samuel ora toda la noche. Samuel verdaderamente tenía esa pesadumbre, ese dolor de parte de Dios, esa carga de parte de Dios. Y ciertamente Samuel llora por toda la nación, por la situación espiritual del pueblo de Israel, porque Saúl, en lugar de darle la victoria al Señor, se estaba erigiendo un monumento a él mismo. El ego de Saúl había consumido total y completamente el propósito de Dios, o la misión espiritual que tenía Saúl con el pueblo. O sea, es algo grave, es algo grave. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo, bendito seas tú Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, todavía el cuate se sentía el number one. O sea, estaba desobedeciendo a Dios y todavía se daba las ínfulas de decir, no hombre, pues si soy el mejor cristiano, soy bien obediente al Señor, oro todos los días, leo la Biblia. No sé si le platiqué que la semana antepasada me encontré a una persona en el gimnasio platicando que él había leído todo el Torá. El Torá es los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco.
pero en la cultura hebrea, judía, le dicen el Torah. También incluye a profetas y también incluye libros de sabiduría. Pero, pues así le llaman, ¿verdad? Entonces dice, yo ya leí todo el Torah. Entonces se lo platico. ¿Por qué viene a colación? Porque a veces no es cierto, o muchas veces presumimos de algo que no es verdad. Saúl así estaba. Hombre, pues si has sido súper obediente. Samuel, ¿por qué me ves feo si yo soy bien buena onda? Y soy bien obediente. ¿Dónde me quedé? 15. No, antes no. En el 13. Dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea de Jehová, yo he cumplido. Ahí, en el 13, la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de ovejas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, ¿cómo que cumpliste con la palabra de Jehová? ¿Y esos regalitos que tienes ahí? ¿No se te dijo que mataras y acabaras con todo? ¿No te dijimos que ni siquiera la Cheyenne te la quedaras? O sea, tenías que haber acabado con todo. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, o sea, le echó la culpa al pueblo. De Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Ya no era el Dios de Saúl, era el Dios de Samuel, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, o sea, todo lo demás sí lo acabamos. Aquí llega Samuel con Saúl y Saúl le dice, no hombre, pues sí te hice caso. Pero obviamente Samuel lo descubre y le dice, oye, ¿y esos animalitos qué onda? Cuando Saúl está sufriendo esta ceguera espiritual que él mismo se estaba provocando, usa un lenguaje piadoso para encubrir la rebelión que tiene en contra de Dios. ¿Se fija? O sea, en otras palabras, aguas con aquella gente que usted vea en la calle ultra, mega, recontra, archi religiosa. No sé si le ha tocado esa gente que, híjole, hasta les ve la cara así de sufrimiento y lo caminan y parece que levitan, ¿verdad? O sea, dice uno, ay, híjole. ¿Sí me estoy explicando? Aguas con esa gente. Eso es lo que está haciendo aquí Saúl, está utilizando un lenguaje piadoso para encubrir su rebelión. Pero la pregunta que le hace Samuel pues es muy aguda, muy tajante, muy en el punto, ¿verdad? Le expone su pecado. Y lo que hace Saúl es un error clásico de un liderazgo que no es correcto, de un liderazgo caído, de un liderazgo fallido. Culpa al pueblo y espiritualiza la desobediencia. ¿Se fija? Qué tremendo y qué peligroso. Cuando usted se encuentra con un líder que le echa la culpa a lo que sea, menos a su responsabilidad, estamos en problemas. Porque no podemos estar echándole la culpa a Hernán Cortés. No podemos estarle echando la culpa a Calderón, no podemos estarle echando la culpa a la lluvia, a la noche, a la playa, o sea, no. ¿Sí me explico? O sea, no culpes así. Cuando sucede eso es que tenemos un mal liderazgo. Eso estaba haciendo Saúl, estaba echándole la culpa al pueblo y a lo que sea menos a él. Y luego se atreve a decirle Jehová tu Dios a Samuel. O sea, ya no era ni siquiera el Dios de Saúl, era de Samuel. Obviamente, pues se delata y delata abiertamente que ya no tiene esa relación con Dios. 16 nos quedamos, ¿verdad? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, porque se acuerda que al principio se escondía, ¿sí?
¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel, por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve y destruye los pecados de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Y qué cree? Aquí lo vamos a detener. Aquí nos vamos a detener para que nos quedemos con esa espinita, se queden con ese impacto. Sí. Aquí nos veremos a la misma hora en el mismo Pacto Canal, la próxima Pacto Semana a las 7 de la tarde. No se crea, pero básicamente lo que le está recordando Samuel es que se le dio una instrucción de parte de Dios y él desobedeció. Él desobedeció así flagrantemente. Y lo que le quiero decir para cerrar esta noche, sí, realmente aquí lo vamos a detener, porque ya va a ser tarde. Dios no quiere, hermanos, Dios no busca rituales que sustituyan su justicia, que sustituyan su obediencia. El legalismo religioso sin una vida de sumisión realmente es una ofensa para Dios. ¿Qué significa? Que podemos mostrar que somos muy religiosos, que cargamos la Biblia, que oramos, que ayunamos, que hacemos esto o aquello, o que hablamos lenguaje cristianoide diciendo aleluya, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Pero si usted no vive en sumisión a Dios, no está viviendo en obediencia, no está viviendo adecuadamente para Dios. Así que cuando usted vive en esa rebelión es equiparada en la Biblia, en las Escrituras, a brujería, hermanos. Cuando usted es rebelde, es el equivalente a alguien que está haciendo y viviendo en brujería. De ese tamaño es la rebeldía para el Señor. Por eso el Señor lo que busca es que usted tenga una vida de relación con Él, una vida de sumisión a Él. Por eso cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, eso es lo que tenemos que hacer a Jesús nuestro Señor. No es nada más nuestro Salvador, sí se convierte en nuestro Salvador, pero eso es después de que usted lo hace su Señor, porque cuando lo hace su Señor usted es obediente, sumiso y acata todas las instrucciones y toda la palabra que viene de parte de Él. Así que cuando nosotros rechazamos esa palabra de Dios, esa instrucción de Dios, nosotros anulamos el derecho a tener ese pacto con el Señor. En el caso de Saúl, cuando él anula ese derecho, él está cancelando el pacto que Dios había hecho con él para que él gobernara el pueblo de Israel. Así que nosotros, hermanos, no cancelemos ese pacto que tenemos por medio de Jesús. No cancelemos esa oportunidad que tenemos de ser hijos allegados de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, de Jehová de los ejércitos. Que en ningún momento seamos desobedientes de tal manera que pueda ser equiparable a brujería. Así que con eso quiero que nos quedemos esta noche. Tenemos que trabajar en ser obedientes y no obedientes a medias, sino vivir siempre sometidos en sumisión a la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por estos principios de reino, y porque sabemos, Señor, que en cada uno de ellos hay esas perlas preciosas para que nosotros podamos seguir enriqueciendo nuestro conocimiento, nuestra relación contigo, pero sobre todo, Señor, que podamos siempre seguir reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el que nos sostiene, que tú eres el que nos lleva adelante, el que nos saca de nuestros problemas
y el que nos puede hacer libres. Te damos ya gracias, Señor, por cada una de tus enseñanzas, de tu dirección, de tu guía y sobre todo, Señor, de tu compañía. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya